Buenos días, les damos un especial saludo y agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan hoy en la última sesión de la serie de 8 webinars sobre migración y salud, en la que hemos venido conociendo más de las diferentes acciones que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su programa Comunidades Saludables, ha venido realizando en el país, tanto desde el nivel nacional como territorial, para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano que permita la inclusión e integración de la población migrante, colombiana retornada y comunidades de acogida. Para esta sesión contamos con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad Administrativa Migración Colombia y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con quienes esperamos abordar de forma amplia y propositiva nuestra temática central: perspectivas en torno a la gestión de la información y los datos en salud de la población migrante, el rol de los observatorios en la generación de evidencia y la toma de decisiones en las políticas públicas. El objetivo principal es intercambiar experiencias y retos en el proceso de consolidación y fortalecimiento del ecosistema de salud y migración, desde la perspectiva de los observatorios Nacional de Migración y Salud, Migrantes, Migraciones y Movilidad Humana, y desde la mirada territorial del Observatorio de Salud de Bogotá. Así esperamos identificar sus aportes para mejorar la gobernanza y las capacidades en torno a la información y los datos relacionados con la población migrante y promover políticas públicas basadas en evidencia y mejorar la vida de la población migrante. La agenda prevista para la sesión de hoy es la siguiente. Tenemos el saludo de bienvenida a cargo del señor Alejandro Díaz, especialista de proyectos en salud de USAID Colombia. Tenemos el contexto del programa Comunidades Saludables de USAID a cargo de la señora Andrea Ortiz, lideresa en gobernanza del programa Comunidades Saludables de USAID. Tenemos el panel de experiencias nacionales y territoriales en torno a la gestión de información y conocimientos de la población migrante. Tenemos como siguiente punto las preguntas por parte del público y el cierre a cargo de la señora Ana Ragonesi, directora técnica del programa Comunidades Saludables de USAID. Damos un cordial saludo al señor Alejandro Díaz, especialista en proyectos en salud de USAID Colombia, al señor Miguel Pulido, director del programa Comunidades Saludables de USAID, a la señora Ana Ragonesi Muñoz, directora técnica del programa Comunidades Saludables de USAID Colombia, a Andrea Ortiz, lideresa en gobernanza también del programa Comunidades Saludables de USAID. Y a quienes nos acompañan hoy en el panel, al doctor Leonardo Carvajal, él es jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Migración Colombia, a la doctora Maritza Izaza Gómez, jefa de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, y al doctor Julián Fernández Niños, subsecretario de Salud Pública de Bogotá. Y a ustedes quienes nos acompañan desde diferentes partes del territorio, instituciones, organizaciones de base comunitaria, esperamos que se queden con nosotros durante este último webinar que hace parte de este ciclo. Les recordamos que esta sesión será grabada. Además, les pedimos diligenciar el enlace de asistencia que se compartirá en el chat, donde podrán dejar sus preguntas y aportes para resolverlas tras las intervenciones de los equipos de panelistas. También pueden incluir en el chat sus correos electrónicos para enviarles las respuestas a través de este medio. A continuación, le damos la palabra al señor Alejandro Díaz, especialista de proyectos de salud de USAID Colombia, quien además de darnos la bienvenida a este espacio, nos planteará la visión y acciones de USAID para impactar la vida de la población migrante de forma positiva y la transformación que estamos teniendo a nivel digital en la gestión de datos y en las políticas públicas. Adelante, Alejandro, tienes la palabra. Gracias, Laura. Y bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en el último webinar de nuestra serie de Migración y Salud. Hoy nos estaremos enfocando en la importancia de la gestión de la información para la toma de decisiones, ojalá cada vez más informadas en materia de política pública enfocados en salud y migración. Igualmente, un saludo muy especial a la doctora Maritza Izaza, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, al doctor Leonardo Carvajal, de Migración Colombia, al doctor Julián Fernández de la Secretaría de Salud Pública de Bogotá. Bueno, la toma de decisiones basada en evidencia es un tema
fundamental para nosotros. Creemos que a través de la evidencia podemos mejorar la eficacia y la eficiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, tomando como referencia la información que pueda ser verificable, y facilitar la mejora continua de políticas para reducir los riesgos, al basarnos en decisiones pues, con fuentes verificables. El fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de los actores locales en la formulación de políticas con base en datos y evidencia sólida es un pilar muy importante para USAID, que apoyamos desde la agencia, en todos los elementos de asistencia y gobernanza de nuestro portafolio, además de ser el resultado de esfuerzos paralelos en materia de salud y transformación digital que se vienen adelantando desde la agencia y que hemos apoyado también a través del programa. Como resultado de los procesos de co-creación con distintas entidades, a nivel nacional y a nivel local, desde USAID hemos identificado que para lograr una adecuada inclusión de la población migrante venezolana al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es indispensable contar con información oportuna y de calidad que informe las decisiones sobre regularización, sobre afiliación al sistema de salud, atenciones en salud y la garantía del derecho y demás derechos fundamentales. Por eso desde aproximadamente el 2021, desde la agencia en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, hemos venido apoyando el fortalecimiento de los sistemas de información del sector, de forma que en sus variables incluyan a la población migrante y en la búsqueda de espacios de gestión de conocimiento de esta información, apoyando observatorios como el Observatorio Nacional de Salud y Migración, desde hace ya varios años. Esto ha permitido, por un lado, visibilizar a la población migrante, sus necesidades específicas, su situación, sus contextos, así como disponer para todos los actores nacionales e internacionales interesados datos y evidencia para fomentar políticas públicas y programas que impacten positivamente la vida tanto de la población migrante como de todos los habitantes del territorio colombiano. Actualmente hemos venido contribuyendo con la actualización de los 46 indicadores de salud individual y poblacional dispuestos en el Observatorio Nacional de Migración y Salud y la articulación con los observatorios de otras entidades como el DNP y Migración Colombia en la producción de conocimiento en torno a y desde dichas fuentes, así como en la búsqueda, de la sostenibilidad de estos esfuerzos. Los más recientes boletines, eh, del fenómeno migratorio es el Darién en busca del tránsito hacia el norte del continente americano y el informe especial sobre la situación de la salud de la población migrante venezolana en Colombia a partir de la encuesta de caracterización en el marco del Estatuto Temporal de Protección son resultados concretos que hemos alcanzado de los procesos de nuestra asistencia técnica y co-creación entre todas las partes. Así que bueno, para finalizar, les agradezco nuevamente su participación, tanto de los panelistas como de quienes nos acompañan hoy, asistiendo a este webinar. Esperamos que sea, otro de los webinars que sean de utilidad para su trabajo en el día a día y, en este tema tan importante que seguimos apoyando, que es la gestión de datos y de la generación de evidencia para la formulación de políticas públicas. Así que nuevamente muchas gracias por su asistencia y su participación y muchas gracias. Gracias, Alejandro, por sus palabras. A continuación, le damos la palabra a Andrea Ortiz, lideresa en gobernanza del programa Comunidades Saludables de USAID, quien realizará una exposición sobre los aportes del programa en la gestión de los datos y la información, alineados con su perspectiva de salud y transformación digital. De igual manera, nos permitirá ver de forma rápida las rutas de acceso y navegación en los distintos observatorios de migración y salud. Bienvenida, Andrea, tienes la palabra. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todas las personas que se conectan desde todas las ciudades del país. Aunque podríamos afirmar que no hay una sola definición de gobernanza, queremos acuñar en este caso la gobernanza en relación con la acción o el efecto de gobernar que tiene como objetivo tanto el desarrollo social como económico, promoviendo un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la economía.
Tomamos entonces en cuenta la gobernanza con enfoque migratorio cuando hacemos alusión a la necesidad de contar, así como de cumplir o garantizar marcos normativos, políticas y estructuras organizativas que respondan a la migración en todas sus formas. En este caso, la gestión de los datos y la evidencia se constituye como uno de los pilares fundamentales. Siguiente slide, por favor. Y es que precisamente los datos y la información son insumos claves en los sistemas de salud, ya que nos permiten mejorar no solo la construcción de políticas públicas, sino mejorar la distribución de los recursos y también en el ámbito clínico, por ejemplo, evidenciamos la reducción de la duplicación de pruebas, por ejemplo, de laboratorio y la reducción de pacientes que ingresan a urgencias. En términos generales, nos permite mejorar el desempeño en el sistema. Y es que, como ustedes saben, la información es poder. La información, por ejemplo, fue siempre el reto más habitual en los tiempos de emergencia de salud y sobre todo en la pandemia, ¿no? La falta de claridad y fiabilidad en los datos a veces genera obstáculos en la comunicación y mina en términos generales la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, y como vemos en el diagrama, aparece también el concepto de salud digital, que nos permite o genera contribuciones a la reducción de esas brechas de información y permite apalancar acciones en los sistemas de información y promover el aprovechamiento de datos. Siguiente. Finalmente, si aterrizamos este tema en Colombia, la estructura de gobernanza para la información en salud e inmigración se enmarca en un ecosistema más amplio denominado el Sistema de Información de Estadísticas Migratorias, SIEM, que cuenta con una mesa estadística migratoria de salud y cuya Secretaría Técnica es el DANE. Allí convergen todos los productores de información, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, y distintos usuarios de información evidenciando roles cambiantes en torno a los datos e información relacionada con la población migrante. En la imagen ustedes pueden ver el ecosistema que se establece para todos los temas de migración. En este contexto, Migración Colombia, las Secretarías de Salud Territorial y el Ministerio de Salud para nosotros son actores claves en garantizar el uso de información. Siguiente slide, por favor. En este contexto, el programa Comunidades Saludables de USAID le ha apostado a promover el uso de la información y la relevancia estratégica para articular los datos de las diferentes fuentes y para incentivar la toma de decisiones basadas en la evidencia, que nos permita promover sobre todo la inclusión de la población migrante al sistema de salud, por lo que hemos apoyado, como lo mencionaba Alejandro, el fortalecimiento de los observatorios de migración y salud del Ministerio de Salud y el Observatorio de Migración, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia, promoviendo la articulación y la gestión del conocimiento alrededor de la migración y la salud. Por lo que para nosotros facilitar este diálogo alrededor de la relevancia estratégica de estas instancias como piezas del ecosistema de salud es fundamental. El aterrizaje a nivel territorial también resulta igual de legítimo, ¿no? Por lo que abrimos este espacio a cada uno de los representantes de estas instituciones para impulsar este debate y conversar sobre los avances y los desafíos de la información y los datos en migración y salud. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Andrea, por esta intervención. Es muy importante para los distintos públicos acá presentes comprender la utilidad de la información y datos en salud para la gobernanza de la integración de la población migrante en la sociedad y en el sistema de salud. Ahora damos paso a nuestro panel, donde los referentes de cada observatorio nos contarán sus experiencias y retos y perspectivas del rol de los observatorios y las distintas acciones dirigidas a fortalecer los sistemas de información en migración y salud. Para iniciar, recordamos a las personas que nos acompañan en el panel que tendrán 10 minutos para realizar su presentación cada uno y responder las preguntas orientadoras. La idea de este espacio es que sus intervenciones respondan las siguientes dos preguntas orientadoras. La primera de ellas es, ¿qué desafíos ha tenido que afrontar en el proceso de consolidación de los observatorios que ustedes dirigen y cómo consideran estos se traducen en políticas o decisiones? Por ejemplo, en una coyuntura como la que se vive actualmente en el paso por el Darién. La segunda pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los beneficios tanto institucionales como para la población que realiza un trabajo articulado entre observatorios y cuáles son los roles, los retos, perdón, que pueden limitar ese trabajo colaborativo entre entidades y cómo creen que pueden ser superados estos retos de cara a la sostenibilidad en el tiempo de estos observatorios?
Esas son las dos preguntas orientadoras. Sin más preámbulos, damos paso al panel que tendrá una duración de 30 minutos. Cada panelista tiene un tiempo de intervención de 10 minutos. Y damos el inicio con el doctor Leonardo Carvajal. Él es jefe de la Oficina de Planeación de Migración Colombia, quien nos hablará sobre el proceso de creación y consolidación de observatorios de migraciones, migrantes y movilidad humana en esta entidad. El doctor Leonardo es politólogo de la Universidad de los Andes, es internacionalista, cuenta con un máster de política pública en Latinoamérica de la Universidad de Oxford y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de relaciones internacionales y en la academia. Adelante, doctor Leonardo, tiene la palabra. Laura, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los presentes en este panel. Un saludo para Alejandro Díaz en USAID. Un saludo para Andrea Ortiz, quien intervino hace un momento. A los compañeros panelistas Maritza Izaza del Ministerio de Salud, a Julián Fernández de la Secretaría de Salud de Bogotá, y desde ya un saludo también a Ana Ragonesi, que es la directora técnica de Comunidades Saludables de USAID aquí en Colombia. Un saludo para todos desde Migración Colombia y en particular desde el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana, OM3, o también puede ser OM3, como ustedes prefieran, que fue lanzado hace muy poco tiempo, relativamente en el 30 de enero del presente año se lanzó el observatorio, y desde entonces hemos estado tomando la información que tiene Migración Colombia, que es muy rica, dado que Migración Colombia es la principal entidad, autoridad migratoria del país y por ende la que tiene todos los datos sobre las diferentes comunidades migrantes en Colombia. Y desde el lanzamiento del observatorio tenemos, y eso es lo que quisiera contarles para que ustedes tengan a bien consultar nuestros informes, nuestros tableros, dirigirnos las preguntas que requieran, las estadísticas que requieran efectos de, por supuesto, con mejores estadísticas, uno supone que se toman mejores decisiones de política pública, se diseñan mejores políticas públicas. Y en ese sentido, desde el lanzamiento de este observatorio, OM3, de Migración Colombia, todos los meses, en principio estamos haciéndolo mensualmente. Es posible que después cambiemos un poco la periodicidad a bimensual, pero por ahora la periodicidad es mensual, un poco para llenar este vacío que existía en términos de información sobre la migración en Colombia. Todos los meses producimos 4 informes de carácter, por supuesto, periódico. Uno de esos informes tiene que ver con los informes sobre los datos, tiene que ver con los datos sobre migrantes venezolanos presentes en Colombia. Ahí estamos viendo algunas portadas de esos informes que hemos puesto a disposición del público. Esos informes van acompañados siempre de la información en bruto, es decir, de unos cuadros Excel para que la comunidad académica, para que los tomadores de decisiones a nivel territorial, para que los diferentes ministerios en el nivel central puedan tomar esos datos y trabajarlos y explorarlos y minarlos de la forma en que más lo necesiten para efectos de la misionalidad de las respectivas instituciones. Entonces, primer tipo de informes periódicos, estos que tienen que ver sobre el número de migrantes de Venezuela en Colombia, que en nuestra última cifra ascienden alrededor de 2.8 millones de migrantes de Venezuela en Colombia, lo cual, permítanme decirlo, hace de la comunidad venezolana en Colombia la tercera ciudad virtual. La primera ciudad virtual de Colombia sería Bogotá, por supuesto, con 8 millones de habitantes. La segunda ciudad, bueno, Bogotá no es una ciudad virtual, es una ciudad verdadera. Una segunda ciudad de Colombia que sí sería de carácter virtual porque no están todos en un mismo punto, serían los colombianos en el exterior, con alrededor de 6 millones de personas. Y la tercera ciudad, también virtual porque no está en un solo lugar, pero para decirlo de esta forma, para ponderar el tamaño de esta cifra, la comunidad de ciudadanos
de Venezuela, migrantes de Venezuela en Colombia, que asciende a 2.8 millones de personas. Otro informe, el siguiente, por favor, otro informe que sacamos periódicamente y que puede eventualmente ser, o con seguridad más bien, del interés de todos los aquí presentes, es el que tiene que ver con la migración irregular en tránsito, que tiene que ver con todas estas personas migrantes de muchos lugares del mundo, de Asia, de África, del continente americano, de América Latina, del Caribe, que van trasegando por Colombia, buscando, la mayor parte de ellos, llegar a la zona del Darién, cruzar la zona del Darién, atravesar Centroamérica para alcanzar finalmente la frontera sur de los Estados Unidos o la frontera norte de México. Esos informes los publicamos también mensualmente. El año pasado, este fenómeno migratorio alcanzó las 540.000 personas trasegando por Colombia con el propósito que acabo de mencionar. Este informe también lo producimos mensualmente y se llama Migración Irregular en Tránsito porque se trata, como su nombre lo indica, de personas que han ingresado al país de manera no regular, que no tienen los documentos migratorios en regla, pero que tampoco tienen vocación de permanencia, sino que, como su nombre lo indica, van en tránsito buscando el Darién y al final la frontera norte la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos. Ese es el segundo tipo de informes que publicamos mensualmente. Un tercer tipo de informes que puede ser muy útil para efectos de la toma de decisiones en materia de políticas públicas de turismo, en materia de políticas públicas de recepción de extranjeros visitantes en los territorios nacionales, departamentales y municipales, son los flujos migratorios. En primer lugar, los flujos migratorios de colombianos. Y también tenemos, ahí están las portadas de esos informes que hemos publicado, y también tenemos el siguiente, por favor, los flujos migratorios de extranjeros. El año pasado, el número de flujos migratorios de colombianos y extranjeros ascendió a 18 millones. Y este año, todo se proyecta para que ese número alcance 20 millones de flujos migratorios, tanto de colombianos como extranjeros, entrando y saliendo del territorio nacional. Esos son los informes, los 4 informes periódicos que producimos desde el observatorio. Hemos también, como ya lo mencionaba también Andrea, producido una serie de informes especiales. Un primer informe que publicamos en el marco de un seminario con el proyecto Integra de USAID y con una ONG que se llama Raza e Igualdad. Publicamos este informe de la población migrante venezolana afrodescendiente presente en Colombia, con base en la encuesta de caracterización del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que tiene 2.5 millones de personas encuestadas. Ese informe está a su disposición, tiene datos absolutamente interesantes en relación con población venezolana afrodescendiente presente en Colombia. Y un informe que también está ahí a la derecha en sus pantallas, que publicamos en asocio con el programa Comunidades Saludables de USAID, que hoy nos convoca. También un informe sobre la situación de salud de la población migrante venezolana, también con base en esa encuesta de caracterización del Estatuto Temporal de Protección. Ese Estatuto Temporal de Protección es el mecanismo que lleva a que los migrantes venezolanos tengan una situación de regularidad o de regularización migratoria a través de un documento que se llama PPT, Permiso por Protección Temporal, y que al día de hoy alrededor de 1.9 millones de esos migrantes venezolanos lo tienen en su poder, y eso le da acceso, por supuesto, a todos los servicios y a una mayor integración, una mejor integración en nuestra sociedad colombiana. Siguiente, por favor, muchas gracias. Y recientemente, la semana anterior, hace muy breve tiempo, hace 7 días, lanzamos este tablero interactivo público con la información sobre los migrantes venezolanos en Colombia, presentes en territorio colombiano, con una fecha de corte determinada. Este tablero está disponible para todos ustedes, está disponible al público para ser consultado, repito, por la academia, por las universidades, por los centros de pensamiento,
por las entidades departamentales, las entidades municipales, por la sociedad civil en general, por las entidades del gobierno nacional, en fin. En tiempo real, pero por supuesto con un corte específico porque se trata de información estadística que debe transformarse y que debe procesarse a través de una serie de mecanismos que algunas veces son complejos. El tablero está en este momento disponible para todos ustedes con corte 30 de junio del presente año y vamos a estar actualizándolo mes a mes. Ahí ustedes pueden interactuar con este tablero buscando el municipio que ustedes quieran revisar, buscando el departamento que quieran revisar, buscando la categoría legal migratoria que deseen explorar, cruzando información sobre sexo, sobre mujeres, hombres, otros, y cruzando toda la información que sea pertinente, repito, para su misionalidad y que requieran para sus investigaciones académicas, científicas o para el diseño de políticas públicas o la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Este tablero se encuentra, repito, a disposición. Es un hito en materia de compartir información públicamente, por supuesto anonimizada, para toda la comunidad colombiana para los efectos que ya he mencionado. Habiendo dicho esto, básicamente yo pararía ahí mi intervención, Laura, dado que el tiempo es limitado, tenemos solamente 10 minutos, y esperaría las preguntas del público, quedamos muy atentos a las mismas desde el Observatorio de Migrantes, Migraciones y Movilidad Humana, OM3, o también OM3, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Un saludo muy especial para todos. Gracias, doctor Leonardo, por su intervención. Muy relevante los esfuerzos desde Migración Colombia, en especial al disponer de la información sociodemográfica de esta población, que además de visibilización, permite formular indicadores desde distintos sectores. Muchísimas gracias. Continuamos con el panel con la doctora Maritza Izaza, quien abordará el tema Integrando Personas y Datos, el rol del Observatorio Nacional de Migración y Salud en la formulación de políticas migratorias, planeación territorial y la respuesta a fenómenos migratorios. La doctora Maritza Izaza cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector salud, en instituciones privadas y públicas, tanto a nivel nacional como territorial, en cargos de toma de decisiones, así como desde el ejercicio académico y de docencia en la Universidad del Valle. Tiene información como profesional de las ciencias sociales y humanas, licenciada en biología y química, y se destacan sus estudios superiores de maestría en salud pública. Adelante, doctora, bienvenida, tiene la palabra. Doctora Maritza, no la estamos escuchando. Buenos días a todos. Qué pena no permitía la aplicación que pudiera hablar, pero ya estoy aquí y ya creo que también me van a poder ver. Por lo pronto, mientras Ahí que la me estamos voy a escuchando. conversar, porque no permite la imagen. Entonces, bueno, darles las gracias a ustedes porque han preparado un webinar de este orden de tanta importancia en el marco de los observatorios. Pero yo antes de comenzar quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a ustedes, al programa de comunidades saludables de USAID, por esta invitación. Siempre es un honor para nosotros como ministerio estar en estos espacios tan importantes y porque contamos con el valioso acompañamiento técnico que ustedes nos dan en materia de migración y salud. Yo también quiero presentarles un cordial saludo de parte del señor ministro de Salud y Protección Social, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, quien extiende también un especial agradecimiento a USAID por su apoyo al ministerio y saludar de manera especial a todos los panelistas que nos acompañan en esta mesa, porque hablar de estos temas en un espacio tan importante y el último webinar creo que es supremamente importante, el doctor Julián Fernández, al doctor David Castrillón y a nuestra moderadora Laura Sofía de Nungo, porque definitivamente hablar de estos temas es vital.
Aquí estamos buscando la manera de poder comparar, porque me vean, pero igual no me importa tanto que me vean como decirles que los desafíos en el marco de este ejercicio son muchos, porque nosotros tenemos una perspectiva de población y de un trabajo articulado. O sea, no podríamos hacer observatorios, que todos sabemos en últimas que un observatorio es esa posibilidad de tener datos a la mano para tomar decisiones, para decirlo de una manera muy sencillita para quienes no están tan familiarizados con observatorios. Los observatorios tienen como espíritu, diría yo, el que cada uno de las personas que puedan acceder a la información puedan hacer algo con ella y en especial puedan tomar decisiones. O sea, un observatorio nos dice cómo se está movilizando. Y en este caso de migración, súper importante porque nos dice qué está pasando con la población en nuestro país, que es migrante, pero además cómo podemos acompañar y atender a este tipo de población. Es importante que ustedes me preguntan aquí acerca de si esos datos son importables, son disponibles y que si sirven para tomar decisiones, pues yo lo que les estoy diciendo, evidentemente que sí, y para tomar decisiones especialmente en salud. Nosotros tenemos que poder dar respuesta a la condición de salud de la población y en especial a nuestros hermanos, porque todos los que llegan, migran en nuestro país, en especial son hermanos nuestros de nuestro continente, algunos vienen de otros continentes, pero en especial los nuestros. Creemos que eso es importante. Y definitivamente yo quería como decirles que una de las cosas que hicimos nosotros de las primeras acciones fue la circular 029 de 2017, que fue dirigida a nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, a las direcciones departamentales de salud y a las entidades municipales de salud. ¿Qué nos sirvió esto? Para exigir el registro individual de prestación de servicios, los RIPS, que se reportaran las atenciones de las personas extranjeras para tener el mapa real de lo que está pasando con este tipo de población. Y esto fue fundamental para integrar una planeación en salud que le hemos denominado categoría de migrantes y personas extranjeras, lo que nos permitió pues iniciar el análisis más detallado sobre estas atenciones. A medida que aumentaron estas demandas, nos permitió responder de manera eficaz a sus necesidades, como se los dije, y los beneficios de esto para construir también política, porque nos merecemos una política migrante para este país, para el continente, para que podamos responder a lo que necesitamos. Creo que esa es la primera pregunta. No sé, Laura, si puedo seguir con las otras dos o hay un paso ahora para la segunda pregunta. Doctora Maritza, puedes continuar con la presentación y ya de pronto en el momento donde tenemos preguntas por parte de los participantes podemos abrir otro espacio para preguntas, pero puedes continuar con la exposición. Bueno, entonces la segunda cosa es, ustedes nos preguntaban muy bien, ¿cuál es el desafío para afrontar esta consolidación de observatorios? Yo primero creo que tiene que haber una decisión del ministerio, en este caso, de mantener los observatorios y de mantener este observatorio de migración, porque ha sido muy importante para el país. O sea, se tiene que mantener una primera cosa. Pero la otra cosa de este tipo de observatorios, porque sirven para la toma de decisiones, es que definitivamente tenemos que tener esa capacidad de interoperabilidad entre los sistemas de información. Este ha sido un tema muy complejo, no solamente en el marco de este observatorio, sino de todos, cuando uno mira temas de otros análisis en salud, de otras situaciones o de eventos en salud pública, pues definitivamente esta interoperabilidad siempre es una complejidad muy grande a la cual tenemos que hacerle frente, es un reto mayor, pero tenemos que mirar la manera y por eso tenemos que estar en asocio con OTIC, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque nosotros tenemos que tener también esa posibilidad. Y esto no es solamente el ministerio, la interoperabilidad nos la permite también en MINTIC, que también tiene todo un ejercicio con nosotros para poder movilizar datos de interoperabilidad. Por ejemplo, yo quiero decirles, este es nuestro observatorio de migración, pero nos está pasando lo mismo en el dato de mujeres, en violencia contra la mujer, porque no podemos tener interoperabilidad, solamente unos datos de algunas entidades y para poder responder de manera con, contundente, como diría yo, necesitamos esta operabilidad.
esta interoperabilidad. 2, ustedes también nos preguntan por la coyuntura de la población que vive actualmente en el Paso del Darién. Y pues este es un tema que es de orden nacional. El país tiene una mesa específica para trabajar el tema del Darién y evidentemente es un reto, es una coyuntura muy, muy importante y estos datos que tenemos nos sirven para reconocer qué está sucediendo en Darién, cómo debemos actuar, cómo debemos responder a la población. Y yo quería decir que voy a leer un poquito algo que tengo aquí, que es otro desafío crucial al que nos enfrentamos. Está relacionado con las transformaciones en el proceso migratorio y el rol de Colombia como país de tránsito para la migración extracontinental. En este contexto, Migración Colombia juega un papel fundamental, como les estaba diciendo, con esta mesa que tiene, proporcionando información quincenal sobre los flujos migratorios, incluyendo aquellos que corresponden a la población migrante irregular y en tránsito por las principales rutas que conducen hacia la selva del Darién. Es decir, aquí está la información que necesitamos para poder responder al fenómeno que está sucediendo en Darién. Hoy tenemos Darién, pero pueden existir otros. En la medida que entendemos la dinámica de este y empezamos a trabajar de manera articulada, pues respondemos de la manera más adecuada, como lo estoy diciendo. O sea que uno de los desafíos más grandes que tenemos para comprender estas dinámicas es la disponibilidad de información que sea actualizada y consistente. Y en ese caso, Migración Colombia está organizando un comité donde el tema de los datos y de la información es fundamental y este observatorio tendrá un lugar muy protagonista allí para poder aportar en esta construcción, pero en la respuesta adecuada. Y por último, creo que la tercera pregunta es, ¿cómo pueden ser superados estos retos en la sostenibilidad en el tiempo? Yo creo que en la medida que el dato es sensible, es verdadero, es eficaz, es adecuado, podemos mantenerlo porque no lo van a requerir. Cuando un observatorio tiene la fuerza necesaria, cuando hay usuarios que toman la información, la vuelven propia y la usan para lo que tienen que usar, para la toma de decisiones. Así que en este ministerio hay un trabajo decidido y un interés en que mantengamos este observatorio, no se deje morir, porque tenemos que tener una relación directa con los otros actores, con los entes territoriales, con las CAPBs, con las IPS y con las otras entidades, pero en especial porque este observatorio también tiene un capítulo para que los migrantes puedan acceder a la información y también puedan tener información propia. Creo que ahí, para que no me alargue, creo que he cumplido con mis 10 minutos, que para mí es supremamente importante respetar, decirles que el Ministerio de Salud, en cabeza del señor ministro y en cabeza de los viceministros, tienen un interés fundamental. Y esta oficina, la Oficina de Promoción Social, estará muy atenta a mantener este observatorio como lo merece el país. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Maritza, por presentar los esfuerzos en materia de gestión del conocimiento y la información realizados desde el Observatorio Nacional de Migración y Salud como una herramienta y espacio desde el cual no solo se integra y dispone información, sino como dinamizador del ecosistema y los actores de este en torno a decisiones y políticas públicas que favorezcan la integración e inclusión de la población migrante. Muchísimas gracias por su intervención. Para finalizar este panel está con nosotros el doctor Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá. El doctor Julián es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad de Antioquia, maestro en Bioestadística y doctor de Ciencias de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha trabajado en la mejora de los sistemas de información de salud y la reducción de desigualdades en países de ingresos bajos y medios. Julián nos expondrá la visión de las entidades territoriales y cómo, desde su rol como subsecretario de Salud de Bogotá, ha incentivado el uso de datos desde el Observatorio de Salud de Bogotá. Adelante, doctor, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todo el equipo de USAID. Gracias por la organización de este panel. Agradezco si pueden compartir mi presentación. Un saludo al doctor Leonardo Carvajal y a la doctora Marixa Izaza del grupo de panelistas. Yo quisiera comenzar resaltando que celebro que ha sido siempre la aspiración que viene desde el anterior gobierno nacional, y es que la política migratoria tiene que ser una política de Estado independientemente de las distintas visiones que se tengan
geopolíticas para abordar el fenómeno migratorio. Este es un tema que trasciende, que se quiere avanzar en la inclusión social, económica y cultural de los migrantes, y que en esa medida, devuélvete un poquito, porfa, que todavía no, que en esa medida, pues, celebro muchísimo que se haya mantenido los esfuerzos que vienen desde el anterior gobierno para implementar el observatorio de migración que está en la Dirección Nacional de Planeación y el Observatorio de Migración y Salud. En el caso concreto del fenómeno del Darién, el Observatorio de Migración y Salud es un observatorio que tuvo varios boletines importantes, uno de ellos específicamente sobre el fenómeno de Darién, y respetuosamente sugiero que es importante que se mantenga la periodicidad de los boletines que tenía el observatorio cuando estaba anidado en la dirección de epidemiología. Solamente dos comentarios. Las reflexiones que voy a hacer las hago desde el rol la experiencia que tuve inicialmente en el ministerio, pero son reflexiones que voy a hacer en abstracto, por supuesto, sobre cuáles son los desafíos para la generación de información en migración y salud en particular, un poco más centrado en temas de salud para diferenciarme de lo que presentó el doctor Carvajal, y también qué cosas hemos logrado en el país. Bogotá no tiene un observatorio de migración en salud, porque normativamente podemos tener solo un observatorio, pero dentro de este observatorio la idea es avanzar hacia incorporar información de migración y salud y también información migratoria intersectorial. Esto se responde, todos recordarán, el decreto 3950, el COMPES distrital, perdón, que exhorta a varias instituciones a generar información para caracterizar la salud de los migrantes, en los cuales pues institucionalmente se ha hecho un esfuerzo. Entonces, las reflexiones que voy a hacer es un poco para los desafíos técnicos, en particular para generar información para migrantes. Siguiente. Ahora sí. Lo primero que hay que reconocer es que hay distintos tipos de información sobre migración y salud. Esta información de interés en salud pública pues incluye, ya algunos mencioné algunos ejemplos, las fuentes de estadísticas vitales, como por supuesto el registro vital en Colombia, RUAF-ND, que es el registro de mortalidad. Esto es muy importante, por ejemplo, para monitorizar la mortalidad, y acá hay desafíos particulares para la inclusión de campos de información que se conozcan las personas como estatus de migrante, que también habría una discusión para dar de qué define eso, la nacionalidad, la procedencia, etc. Los registros administrativos de servicios de salud, en Colombia los RIPS, que dan información importante sobre la morbilidad atendida, por las limitaciones que esto genera, porque es los que llegan a los servicios de salud, y por los problemas que tenemos de su registro de la morbilidad atendida, pese a los esfuerzos institucionales que en el ministerio se han hecho desde la famosa Circular 29 en 2017 para incluir la información de campos de nacionalidad que no existía en los registros cívicos. Existía, pero como un colombiano extranjero, y que permitió incluir varias nacionalidades, entre ellas la venezolana. Está también el tema de vigilancia epidemiológica, el CIVIGILE, las distintas fichas, que inicialmente estaban enfocados más en procedencia, que es la que es de interés en epidemiología, más que lugar de nacimiento. Y acá también es entender que la información que es relevante para cada tipo de decisión es diferente. Para uno nos interesa lugar de nacimiento, para otro procedencia, que no es lo mismo. Las encuestas poblacionales, que tienen la ventaja de que no dependen del acceso a los servicios de salud, y que son encuestas de base poblacional, sobre la cual creo que estamos en deuda de hacer una gran encuesta, pero que tenemos información, por ejemplo, en la encuesta de pulso social del DANE, y en general varias encuestas en las que el DANE ha incluido información sobre migrantes. Encuestas específicas en sus grupos o en sus poblaciones, y el doctor Carvajal mostraba el ejemplo del informe que hicieron de citación de salud con base en registros administrativos, un gran esfuerzo
con la limitación de que solamente va a ser representativo en aquellas personas que acceden al registro administrativo, pero que en este caso, dada la amplísima cobertura que se logró el registro administrativo, pues creo que termina siendo representativo de los migrantes. Siguiente. Entonces, ¿para qué queremos tener información en migración y salud? Pues esto un poco desarrolla el COMPES Digital 3950, pues para conocer el estado de salud de los migrantes, identificar desigualdades previas o emergentes, no solo entre migrantes y no migrantes, y ahorita vamos a ver un ejemplo, sino entre distintos tipos de migrantes, estimar las necesidades de atenciones de salud. Ahorita el doctor Carvajal habló de 2.8 millones. Hace algunos años repetíamos como karma que en Colombia había aseguramiento universal, con todo el debate que puede generar eso, pero yo creo que eso no lo podemos afirmar si consideramos los migrantes irregulares. Entonces, más allá de la definición de qué es aseguramiento universal, si los migrantes no están incluidos, no es universal. Estimar los costos para hacer intervenciones en salud, evaluar, por supuesto, políticas y en general servir de base para políticas intersectoriales. Esto quizás es muy, muy obvio, pero es entender por qué es importante tener información de información y salud. Y resalto sobre todo los dos primeros cuadritos. Siguiente. ¿Cuáles desafíos hay? El primero es el desinterés político. Nosotros teníamos una preocupación que creo que se ha visto superada sobre el interés que tenía el nuevo gobierno y que es importante que sea una política de Estado por mantener la producción estadística en temas de migración, que no estoy diciendo que sea el caso en Colombia actualmente, pero hay riesgos de que la invisibilidad estadística de los migrantes sea una estrategia política. El gobierno venezolano, la dictadura venezolana ha negado de manera sistemática la migración, entonces también es importante, o la ha subestimado, habla de números que no coinciden con la realidad, de que han vuelto millones, entonces también es importante que consideremos que hay un desafío también geopolítico que no podemos negar, que tiene que ver con que no siempre hay interés de mostrar los datos reales. La necesidad de tener marcos migratorios normativos que incluyan a los migrantes en las políticas, porque si no están en las políticas, no están en los sistemas de información. Creo que es importante también tener presente que no se trata de crear sistemas de salud diferentes para los migrantes. Claramente la respuesta humanitaria fue muy importante entre 2017 a 2021, pero desde hace varios años estamos hablando de que lo que tenemos que es que incluir a los migrantes en los programas y políticas que existen con un enfoque diferencial, más que generar programas diferenciales para migrantes. Falta de incentivos para el reporte. Circular 29 han existido varias evaluaciones financiadas por el Banco Mundial, donde, por ejemplo, muestran cómo lamentablemente al principio de la cooperación, de la acción de cooperación, había pocos incentivos para reportar la información. Y por supuesto, problemas ya logísticos como la carencia de variabilidad de documentos. Voy a terminar en 2 minutos con dos cositas. Esto es importante, que los migrantes cambian su número de documento, entonces si uno quisiera lograr mayor interoperabilidad y trazabilidad de los migrantes a lo largo, por ejemplo, del tiempo, pues pasa que va cambiando de distintos tipos de documento conforme se regularizan. Siguiente, y ya prometo que terminan en breve. De nuevo, en varios sistemas de información no existía, ahora ya existe el campo sin documento en el registro de los formatos. Esto generó también varios problemas por ejemplo, la vacunación de los migrantes, donde teníamos que tener un control por los entes de control de la vacunación, pero el reporte de la información pues era difícil por la ausencia de documento. También que hay distintos tipos de migrantes, entonces si hablamos de los migrantes en tránsito o los migrantes pendulares, los desafíos de información son difíciles, los problemas de interoperabilidad entre países. La Organización Panamericana de la Salud hizo un gran esfuerzo para tener un carnet de vacunación de las Américas que creo que no ha tenido el resultado esperado y que tiene que ver con la interoperabilidad entre países en estos migrantes en tránsito. Y por último, todo el costo y la adaptación que tiene adaptar los sistemas de información. Voy a mostrar solo dos diapositivas más. Siguiente.
para que lo tengan. Y esto es solamente ya desde el punto de vista epidemiológico y de sistemas de información, que no todas las variables son igualmente relevantes en todos los sistemas de información y para todos los propósitos. Entonces, cuando hablamos de identificar migrantes, pues migrante finalmente es un constructo en el cual algunas personas se identifican, no todos los migrantes les gusta esa etiqueta, pero para fines de la producción estadística tenemos que ser claros cuáles de todas esas variables nos interesan y no son mutuamente excluyentes. La procedencia, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el lugar del evento, que en salud pública es importante, el estatus migratorio, el tipo de documento, y acá podemos ver cómo con las flechitas algunos de estos son más importantes en algunos sistemas de información. Y ahora sí, la última, siguiente. La última no la voy. Esto ya lo dije de las personas migrantes. Vamos a la última. Bueno, vemos este. Devuélvete. Y termino con esto. Este es un ejemplo, por respeto al tiempo termino, de lo que hacíamos en el Observatorio de Migración y Salud y que también estamos haciendo en Bogotá. Por ejemplo, cómo nos sirve los sistemas de información. Esto es una publicación que hicimos nosotros con información del ministerio. ¿Cómo podemos identificar las diferencias? Por ejemplo, vean entre la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil, la mortalidad en niños menores de 5 años, entre de venezolanas versus colombianas. Las venezolanas están en verdes. Ven cómo la brecha se ha ido reduciendo gracias a los esfuerzos de inclusión de los migrantes. Y esto es importantísimo porque este es un ejemplo. Yo creo que esta gráfica habla más que todo lo que he dicho, que muestra lo que podemos hacer con los datos, caracterizar la salud de los migrantes e identificar inequidades y cómo las políticas están ayudándonos a reducir esas inequidades. Y termino ahí con este ejemplo que creo que es algo que tenemos que seguir produciendo. Listo, perfecto. Gracias, doctor Julián, por su intervención y explicarnos las distintas acciones que desde la Secretaría de Salud de Bogotá se realizan para mejorar la integración de los nuevos bogotanas y bogotanos y las reflexiones en torno a la importancia de fortalecer los sistemas de información que permiten la captura y gestión de la información y posterior conocimiento que mejore la vida de esta población. Muchísimas gracias por su intervención. En este momento agradecemos pues al equipo de panelistas por sus valiosas intervenciones. Desde el programa Comunidades Saludables de USAID hemos organizado las preguntas que realizaron a través del chat y que haremos a continuación. Los integrantes del panel contarán con 1 minuto para responder a cada una de ellas de forma muy breve. Tenemos varias preguntas en el chat, entonces sugerimos que las personas que han escrito preguntas en el chat también nos dejen sus correos electrónicos por si no alcanzamos a responderlas, podamos responderlas a través del correo electrónico. Tenemos como primera pregunta para Migración Colombia. ¿El observatorio tiene algún mecanismo que permita identificar cuántas personas y qué instituciones acceden o consultan estos datos? ¿Cómo fortalecer en el país que se tomen decisiones informadas? Esta pregunta es para Migración Colombia. Adelante. Laura, muchas gracias por la pregunta que nos formulan. Al respecto, básicamente decir en lo que tiene que ver con el tablero público de información sobre presencia de migrantes de Venezuela en territorio colombiano, decirles que en el corto plazo de 5 días desde cuando se lanzó este tablero público, se puso al público, hemos tenido, lo acabo de ver, alrededor de 2.200 consultas en solo 5 días, lo cual da un promedio de entre 400 y 450 consultas diarias, que sabemos que son la mayor parte de ellas consultas de tipo cualificado, es decir, por parte de entidades y personas que van a hacer un uso cualitativo de esta información. ¿Qué instituciones lo consultan? No lo sabemos. Digamos que el tablero no recoge esa información, es decir, para entrar al tablero se puede acceder de manera libre sin necesidad de llenar ningún formulario, ni identificarse, ni nada por el estilo. Esto es en busca de una apertura total y transparencia de la información. Pero sí decirles que tenemos alrededor desde la creación del observatorio, a finales de enero de este año,
Hemos consolidado una base de datos de más o menos 800, si me permiten llamarlo así, clientes del observatorio, aliados del observatorio, que son instituciones, personas, repito, en todos estos escenarios, academia, universidad, departamentos, municipios, que son usuarios, que consumen la información que produce el Observatorio de Migración Colombia. Eso en relación con... Y sin duda, estamos convencidos que las políticas públicas que se basan en hechos fácticos, en información, en cifras, por supuesto que siempre serán mejores políticas públicas. Listo, doctor, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta para la doctora Maritza, del Ministerio de Salud y Protección Social. Es la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las organizaciones sociales divulgar de manera efectiva la información de los observatorios? ¿Existen capacitaciones en torno al manejo de la información desde la participación social? Adelante, Maritza. Doctora Maritza, tiene la palabra. Pues claro, tenemos la información en nuestras cajas de herramientas. Toda la comunidad tiene la posibilidad de entrar, acceder a nuestro observatorio. Busquen el observatorio Migrantes en Colombia, busquen el observatorio, pueden entrar a la página web y allí están nuestras cajas de herramientas donde ustedes pueden acceder y pueden tener información de este orden. Es de carácter público. Pueden tenerlo porque estas cajas de herramientas se encuentran a la disposición de toda la ciudadanía. Y quiero decirles que actualmente adelantamos un ejercicio con organizaciones de base comunitaria y les hemos pedido que si requieren integrarse. Doctora Maritza. ¿Me escuchan? Si requieren integrarse a la base de datos de actores de salud que se encuentran en el observatorio, nos lo pueden hacer saber. Y si tienen este interés allí, nos escriben, nos dan los datos, nosotros nos comunicamos con ustedes. Aquí tenemos un equipo que está a disposición en también comunicarse para mirar si tenemos que hacer algún ejercicio de formación y no tenemos ningún inconveniente poder organizar esto. Otro elemento que queremos destacar es que junto al Banco Mundial consolidamos boletines sobre situación de salud y migración por departamentos. Esto lo hacemos pensando en clave de aportar a los ASIS territoriales y fomentando que las entidades territoriales tengan la información cada vez adecuada para estos datos. Perfecto, doctora Maritza, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas en el chat, pero les recordamos dejarnos sus correos electrónicos para responderles las preguntas por ese medio. Agradecemos a las personas que nos acompañan como panelistas por compartir sus experiencias y conocimientos relacionados. Para finalizar, damos la palabra a la señora Ana Aragonesi, directora técnica del programa Comunidades Saludables de USAID, quien compartirá con nosotros algunas conclusiones. Adelante, Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Laura, y un especial saludo a Alejandro Díaz de la misión de USAID en Colombia, al doctor Leonardo Carvajal de Migración Colombia, a la doctora Maritza Izaza del Ministerio de Salud y Protección Social y al doctor Julián Fernández de la Secretaría de Salud de Bogotá. Realmente nos complace haberles tenido en este último panel de la serie de Migración y Salud. Celebramos además que desde que inició en el 2020 el Observatorio Nacional de Migración y Salud, esté el país teniendo avances significativos. Igualmente celebramos esa articulación que se está realizando con el Observatorio de Migración, Migrantes y Movilidad Humana, porque sabemos que es en la interacción entre las instituciones y entre la sumatoria de todos esos esfuerzos que estamos haciendo que se pueden tomar decisiones informadas, que a la final es lo más importante cuando desarrollamos este tipo de herramientas como son los observatorios. Tenemos unos retos que queremos mencionar frente a lo que hemos desde el programa Comunidades Saludables de USAID identificado, frente a lo que ha significado el desarrollo de los observatorios en el país, no solo el de migración y salud, sino en general todo lo relacionado a migración. Sabemos que posicionar los observatorios a través del fortalecimiento de sistemas de información y de los registros y datos disponibles es uno de los retos más grandes que hay. Lograr esa interacción de los diferentes registros administrativos que hay en el país donde se captura diferente información, la calidad de esa información es clave y por ello celebramos que entidades territoriales como la Secretaría de Salud y Bogotá estén haciendo esfuerzos significativos, otras entidades también lo están haciendo para lograr esa calidad en los datos
datos, en la recopilación de la información, en organizarla y poder compartirla pues, a través de diferentes herramientas. Consideramos también que el tema de interoperabilidad es clave. Lo vemos con el trabajo que se está haciendo entre ambos observatorios, el observatorio liderado por Migración y Salud y por Migración Colombia y el liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y ese seguirá siendo un reto importante. Hay otros escenarios como los que lidera el Instituto Nacional de Salud y el DANE, y lo que esperamos, y allí seguiremos apoyando desde el programa Comunidades Saludables, es poder lograr ese relacionamiento entre los diferentes observatorios y escenarios que hay de fuentes de información. Y finalmente consideramos que es clave seguir trabajando en dejar de lado los observatorios solamente como un espacio de repositorio de información, y que la información que allí se está generando y los análisis que allí se están generando realmente sigan contribuyendo a la generación de evidencia y conocimiento para la toma de decisiones. El doctor Julián estaba mostrándonos ese análisis de las inequidades, el monitoreo de las inequidades en salud, y eso es lo que esperamos que se pueda hacer con la información que se está generando desde los observatorios. Entonces, desde el programa Comunidades Saludables de USAID seguiremos apoyando toda esta gestión que se está haciendo de manera valiosa en cada una de las instituciones, y bueno, en este último año de implementación que tenemos en el país seguiremos allí. Finalmente, quiero contarles que este es el último webinar de una serie que hemos venido desarrollando desde el año pasado. El año pasado realizamos 8 sesiones de la primera serie de webinars. Este año lo volvimos a hacer, más de 1000 participantes. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este momento y a las más de 1000 personas que nos acompañaron a lo largo de estas 8 sesiones, en donde tuvimos 28 panelistas de universidades, organizaciones de base comunitaria, del gobierno nacional. Entonces, agradecemos realmente esta participación tan activa. Esperamos que las temáticas que allí utilizamos, que aquí presentamos, hayan sido de utilidad, y les esperamos más o menos a mediados de octubre, noviembre, donde iniciaremos nuestra última serie de webinars en la última fase de implementación del programa. A todo el equipo que nos está acompañando el programa, muchas gracias por el esfuerzo en el desarrollo de esta serie de webinars. A los 28 panelistas, especialmente a quienes nos acompañan hoy, muchísimas gracias, y a todas las personas que están en este momento conectadas, igualmente, gracias por esta participación y desearles un feliz resto de día y de jornada. Que estén muy bien. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y por compartir los aportes que el programa ha realizado. También agradecemos la participación del señor Alejandro Díaz, especialista en proyectos en salud, Miguel Pulido, director del programa Comunidades Saludables de USAID. También agradecemos la participación de Ricardo Domínguez, subdirector del programa Comunidades Saludables de USAID, y de Andrea Ortiz, lideresa en gobernanza. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestra serie de webinars Migración y Salud, y no podemos despedirnos sin antes expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se unieron a nosotros en cada sesión. Su participación ha sido importante para el éxito de estos encuentros. Gracias por acompañarnos todos los miércoles en esta serie de webinars, donde abordamos diversos temas relacionados en salud de la población migrante, colombiana retornada y comunidades de acogida, incluyendo salud materna, acceso, financiamiento en los servicios de salud, entre otros temas. Desde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su programa Comunidades Saludables, estamos profundamente agradecidos por su compromiso y dedicación. Su apoyo y participación son esenciales para continuar fortaleciendo nuestras comunidades y construyendo un futuro más saludable y resiliente para todas las personas. Esperamos que sigan acompañándonos en futuras iniciativas y manteniendo el espíritu de colaboración y aprendizaje que hemos cultivado colectivamente. Aprovechamos esta oportunidad para invitarles a que hagan parte del próximo webinar, que se titula Fortalecimiento en los sistemas de salud, cómo podemos garantizar la integración e inclusión de las personas migrantes a los sistemas de salud, caso Colombia y Perú, que tiene por objetivo socializar el documento de prácticas prometedoras en integración e inclusión de personas migrantes en el Sistema Nacional de Salud. Esta sesión se desarrollará el próximo miércoles 28 de agosto de 2024, de 8 a 9 de la mañana. Allí está toda la información. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día y hasta pronto.